Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que nos escuchan a través del Dial del Cielo. Este es su programa Buscando Adoradores. Somos un grupo de hermanos que estamos proyectando este programa a todo oyente, sobre todo aquellas personas que están liderando grupos de alabanza, los que se encuentran en el grupo de alabanza de cada congregación. Entonces, este programa es enfocado a buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hoy vamos a hablar un tema. El tema es ministros buscando la santidad. Con nosotros está nuestro hermano Johan Díaz. Él pertenece al grupo de alabanza de la congregación Encuentro con Dios. Es compañero y hermano en Cristo Jesús y está con nosotros aquí en cabina. Hermano Johan. Muy buenas tardes, saludamos a la audiencia que se encuentra en este programa Buscando Adoradores. Te estamos invitando a que nos escuches, que es un programa ameno para que tú escuches de cómo debemos ser los verdaderos adoradores. Como dice su palabra, que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, Gloria. Exactamente, Dios está buscando adoradores. que le adoren en espíritu y en verdad. Amén, hermano, así es. Y el hermano Johan es un servidor del Señor. Amén, Amén, hermano. amén. El hermano en el grupo que hace. Bueno, en el grupo de acá de la alabanza de la Iglesia Misión Internacional Encuentro con Dios, estamos ministrando las alabanzas y gozosos siempre que el Espíritu Santo siempre nos visita en cada intervención que se hace cuando ministramos de todo corazón al Señor y cuando tratamos siempre de buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor, como dice su palabra. Amén, hermano Johan. Hoy vamos a leer la Biblia en el libro de Efesios. Efesios capítulo 5. Capítulo 5, el verso 1 en adelante. La Biblia nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Damos gloria y alabanza al Señor. El olor fragante, hermano Johan. Gloria a Dios. Es importante tener esto en cuenta. Y nosotros, el tema que vamos a hablar es sobre la santidad. La santidad en las alabanzas, no como se está viendo hoy en día, de que solamente encontramos alabanzas que están ministrando desde el alma, más no ministran el espíritu. Amén. Primero que todo, nosotros somos ese vaso el cual Dios va a usar para ministrar a un pueblo. Y cuando Dios se refiere a que nosotros seamos ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, o sea, quiere decir que tenemos que tener una vida libre de pecado, libre de inmundicia. Amén. En el verso 3 del capítulo 5 nos dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Dice que no puede haber palabra deshonesta ni necedades. Eso quiere decir de que, Un ministro de Dios tiene que ser puro hasta en su forma de hablar. amén, hermano. Como estamos hablando del tema de la santidad, el ministro buscando la santidad, es necesario que el ministro de Dios, porque el ministro de alabanza es un ministro, un sacerdote Amén. del Señor, y también como un pastor, como un evangelista, como un miembro de la congregación, tiene que ser olor fragante Olor fragante para el Señor. para el Sí. Señor. Pero, ¿cómo hacemos para hacer ese olor fragante? La Biblia nos habla que no puede haber fornicación, Ni inmundicias. ni inmundicia, ni avaricia. Un hombre que está lleno de avaricia, buscando el dinero, sirviendo, no está sirviendo a Dios, sino que está detrás
Del dinero, al amor al dinero. Exactamente. Y la Biblia nos habla que el amor al dinero es el principio de todos los males. De todos los males de la humanidad. Así es, mi hermano Johan. Ahora, hay que tener en cuenta otros conceptos, otros puntos que tenemos que tener en cuenta que nos conviene como santos, que son las palabras deshonestas. Amén. Una persona que está ministrando tiene que ser un ejemplo. Un ejemplo ante la congregación y sobre todo ante las personas con que conviven. Amén. Porque si lo miran y es una persona que es grosera, es altanera, y entonces en la iglesia mostrar otra cara, ahí no está ministrando bien al Señor. Amén. Una de las cosas que hemos aprendido en la congregación, que es lo que tú tienes en tu corazón, eso es lo que tú vas a ministrar. Amén, sí, así es. En el pueblo. Por eso es necesario de que el ministro de alabanza se consagre para Dios limpiándose siempre. Amén, sí. Para poder ministrar a un pueblo. Imagínese un ministro del Señor hablando palabras soez, deshonestas, palabras deshonestas, palabras vulgares, como lo dicen, tener ese lenguaje soez como nosotros los barranquilleros. El barranquillero por lo general tiene muchas palabras soeces. Siempre tiende a la vulgaridad. Porque dicen que esa es la idiosincrasia, pero yo digo que esa es la educación, con que a la persona se educa. Pero en este caso, al que tiene que educar al ministro es la palabra de Dios. La palabra de Dios, amén. La palabra de Dios es la que nos cambia el lenguaje, nos cambia ese lenguaje soez con que nacemos. Ahora, también nos habla de muchas cosas, por ejemplo, en la vida del fornicario. Y mucha gente que ministra, he encontrado casos donde personas que ministran en la alabanza andan en la fornicación. Sí. Exactamente, y Dios nos demanda de que nosotros no tenemos que andar en estas cosas. Porque una persona fornicaria, por ejemplo, está ministrando en la alabanza, va a ministrar a un pueblo Él le va a ministrar la fornicación al pueblo y ahí va a caer el pueblo siempre en pecado. Exactamente, contamina al pueblo. Contamina al pueblo, exactamente. Es necesario que el vaso sea limpio. Limpio, exactamente. Para que el Señor deposite el gran poder que tiene que depositar en la persona. Pero si son ministros de altares, si son ministros que siempre están en la búsqueda con el Señor, que siempre están leyendo la palabra de Dios y siempre está dedicado a la oración. Eso quiere decir de que tenemos que andar como hijos de luz. Hijos de luz, exactamente. Un ministro del Señor, para buscar la santidad, tiene que alejarse del pecado. Del pecado. Alejarse de la mentira, del engaño, de la vanagloria de esta vida, de la avaricia, de la fornicación, de las palabras deshonestas. O sea que tiene que ser un ministro ejemplo. Como dice, un ministro diáfano. Diáfano, exactamente, así nos llamó el Señor. Así que es necesario y hay que entender que como ministros, usted que nos escucha, si usted es ministro de alabanza, tiene que consagrarse más para Dios, tiene que meterse más con Dios y que decirle a Dios que vaya quitando cosas del corazón, porque es necesario de que nosotros seamos esos vasos de honra para ministrar a un pueblo que se encuentra cargado, que se encuentra triste y necesita es a Dios. Y en ese momento necesitamos estar limpios para que el Espíritu Santo de Dios fluya. Damos gloria a Dios. Amén. Ahora en Gálatas capítulo 5 nos da un listado largo de todas las cosas a las cuales nosotros tenemos que morir. Gálatas 5, 16 en adelante. ¿Qué dice, hermano Johan? Verso 16. 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Amén, hermano, así es. Tenemos que andar
en en el Espíritu. Espíritu. La única forma de que nosotros podamos alcanzar y llegar a esa santidad es viviendo en el En el Espíritu. Espíritu. La Biblia nos dice que Él nos da un espíritu nuevo y nos da el Espíritu Santo, Amén. porque el Espíritu Santo va a hacer lo que la voluntad de Dios, va a hacer que nosotros no pequemos. Él va a estar ahí redarguyendo el corazón del ministro para él decir, no, no cojas por aquí porque puedes pecar, Amén, así es. no cojas por acá porque no te conviene. El Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad. El Espíritu Santo siempre es el que nos redarguye cuando cometamos algún error. Él siempre está ahí, mira que hiciste esto está así. Él nos guía siempre. Entonces hay algo que no tenemos que alimentar, La carne. la carne. Y eso se vive, es muy común en los ministros de ahora. Amén. Se ve mucho ahora. Son muy sensuales, se visten sensualmente, no piensan en agradar a Dios sino agradar a los hombres. Amén, así. Y eso es un error, eso no son ministros del Señor. La Biblia nos habla de cuáles son las características de un verdadero ministro de Dios. Es que no satisface Los deseos carnales. los deseos de la carne. de la carne. Pero de pronto se preguntarán, pero ¿cuáles son esos deseos carnales? Pero vamos a la Biblia, en el capítulo 5, el verso 19, y Él nos va a dar, la Biblia nos va a dar cuáles son esas manifestaciones, las obras de la carne. ¿Cuál es el listado, hermano Iván? Son el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas No heredarán el reino de Dios. reino de Dios. Ese es el ministro que es carnal. Carnal. Pero hay otro ministro, el espiritual. Exacto, pero primero vamos a hablar del carnal, porque eso hoy en día abunda. Es lo que abunda más en estos tiempos. Claro que sí, abunda mucho en esos tiempos. En estos tiempos abunda mucho el carnal. Por ejemplo, no podemos, hay gente que de secular, que no es cristiana, que no es cristiana evangélica, y escucha esa alabanza, parece una música romántica. Exactamente. Por ejemplo, cuando la gente escuchaba Radio Tiempo. Pareciera que estuvieran escuchando Radio Tiempo en este tiempo ahora. Exactamente. No sabemos a quién va dirigido. La Biblia nos habla de que tenemos que alabar a Dios con cánticos y salmos espirituales. Amén. Cánticos y salmos espirituales. Entonces, ¿qué pasa hoy? Que están... Mucho desorden hoy. Mucho desorden. Mucho guachafita, como dicen aquí el costeño. Se está viviendo un evangelio carnal. Carnal, exactamente. Exactamente. No son ministros verdaderos del Señor. Porque se ha visto casos de que mucha gente vive en adulterio. Hay personas que viven en el adulterio y están ministrando. Ministrando en el altar del Señor. Sí, Señor. Muchos están viviendo en la fornicación y están ministrando también. En la inmundicia, en la lascivia. Y en este punto de la lascivia es muy común. Porque yo he visto ministros que en portadas de revistas. En portadas de revistas, periódicos. Y parece que fueran artistas seculares, porque por la pinta y por los peinados que llevan. O sea Dios artistas. Exacto. Dios nos llamó a ser ministros, más no artistas. Entonces, cosas que hay que tener en cuenta. ¿Cómo sabemos que un ministro de Dios es genuino? Lo conocemos es por los frutos. Por los frutos. La Biblia nos dice que por los frutos los conoceréis. En el verso 22 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Un ministro del Señor tiene que manifestar amor siempre. Tiene que manifestar la misericordia de Dios.
Y yo he visto ministros que no manifiestan ese amor hacia los hermanos, sino que son muy Rencorosos. altivos, Sí. rencorosos, les gustan los pleitos, los celos y las iras. Y lo que manifiesta un verdadero ministro en el espíritu, manifiesta el fruto del amor. El amor. Ahora, también nos habla de otro fruto que es el gozo. El ministro verdadero manifiesta ¿qué? Gozo. Gozo, hermano. Manifiesta la paz. Manifiesta el otro punto que es la paciencia. Y esto tiene que abundar siempre en el ministro del Señor. Amén, eso es lo más importante, que tenga siempre paciencia. Exacto. ¿Y cuál es lo contrario de paciencia? Impaciencia, o sea, La ira, la contienda. Exactamente. Ahora, un ministro tiene que ser benigno, benignidad. Tiene que tener bondad, tiene que tener fe. Ahora, la mansedumbre y la templanza también se debe manifestar en un ministro. En un verdadero ministro. Porque, mira, hermano Iván, el verso 24 nos dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Y exaltamos al Señor de señores, tributamos reverencia al Cordero, proclamamos a Jesucristo como el Rey, proclamamos a Jesucristo como el Rey, y adoramos al Rey de la gloria, y exaltamos al Señor de señores. Así como en la alabanza de fondo, alabamos al Señor, al Rey de la gloria, para que nosotros ministremos al Señor. Estamos tocando este tema de ministros buscando la santidad. Es necesario para poder tener una vida en el Espíritu. Como lo dice en Gálatas, no podemos satisfacer todos esos deseos que hay en el corazón del hombre. Nosotros cuando nacemos con ese pecado original que sucedió desde el principio. La Biblia nos habla, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Es necesario que nosotros, como ministros del Señor, busquemos primeramente la salvación. La Biblia nos habla que nosotros tenemos que buscar esa salvación tan grande, porque ¿de qué me vale ser un gran ministro? ¿De qué me vale estar que Dios me usa? Porque los dones son irrevocables. Dios se puede manifestar por su misericordia. Pero ¿de qué me vale tener esas manifestaciones si mi salvación no la tengo asegurada en el Señor? Primero tengo que asegurar la salvación personal, la mía, para yo manifestar eso a las demás personas. Amén, así es. Cuando yo cuido mi salvación, también aquellas personas que me ven ese ejemplo de personas que vean el fruto mío de arrepentimiento, ellos van a seguir ese camino. Y una persona que ministra al Señor siempre va a estar al frente, va a estar en el púlpito y siempre va a ser vista por muchas personas. Así que es una gran responsabilidad que nosotros como ministros vivamos en una vida andando en luz como Dios manda. Tenemos que estar limpios. Yo quiero que escuchemos esta alabanza, Tu santidad me envuelve, del hermano Alejandro Alonso. Del hermano Alejandro Alonso, y meditemos en esta palabra, en este mensaje cantado. Tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu hermosura
hermosura, oh Dios, sin oscuridad. Tu santidad me envuelve, Tu santidad me envuelve. tu santidad me envuelve. Tu santidad me envuelve. Tu hermosura, oh Dios, sin oscuridad. Y santo eres, Señor, mi Redentor. Y santo eres, Señor, mi Salvador. Tu santidad me envuelve, Santidad me envuelve. tu santidad me envuelve. Santidad me envuelve. Tu hermosura, oh Dios, sin oscuridad. Tu santidad me envuelve, Santidad me envuelve. tu santidad me envuelve. Tu santidad me envuelve. Tu hermosura, oh Dios, sin oscuridad. Bueno, aquí estábamos escuchando a nuestro hermano Alejandro Alonso cantando esta hermosa alabanza, Tu santidad me envuelve. Esta alabanza ministra el Espíritu. Amén. La importancia por ello es tener una vida de santidad, buscando a Dios. Y una de las cosas que a Dios le agrada es que nosotros tengamos una vida de búsqueda de agradar a Dios. Muchas personas están ministrando, pero están satisfaciendo esos deseos que hay en el corazón, de alcanzar, de tener personas que tienen lascivia, tienen esos deseos vivos, anhelan estar con una mujer, y eso no debe existir en la vida del cristiano. Dice la Biblia que aún cuando nosotros tenemos esos malos pensamientos en nuestra mente, y también podemos pecar y podemos fornicar con una mujer nada más con el pensamiento. El pensamiento. Y Jesús lo dijo, aún con el pensamiento podemos adulterar y podemos fornicar. O sea que tenemos que tener una vida limpia delante de Dios, y tenemos que ser conscientes de esto, de que es necesario buscar esta santidad. Es necesario de que nos consagremos verdaderamente buscando al Señor, exacto, buscando esa presencia de Dios, pero primero ir eliminando todos esos deseos que nos impiden buscar esa presencia de Dios, que nos impide ministrar a un pueblo que necesita verdaderamente de Dios, hermano. Amén. Y ahora vamos a escuchar el versículo a memorizar. El versículo a memorizar para esta tarde lo encontramos en el libro de Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ese es el versículo para memorizar en esta tarde. Amén, hermano Johan. ¿Qué nos puede decir acerca de ese versículo? Pues mire, seguir la paz, o sea, tenemos que estar en paz con todo el prójimo. Y tenemos que vivir una vida en santidad. Cuando nosotros estamos santos y puros delante del Señor,
el Señor viene y nos visita y nos llena con su presencia. Amén, hermano. Nos llena de su unción. Así es. Así que nosotros tenemos que mantenernos firmes en buscar esos frutos del Espíritu Santo. Pero primero tenemos que eliminar esos deseos del corazón. Del corazón. Porque la Biblia nos habla que engañoso es el corazón. Y muchas personas se dejan engañar del corazón. Esos ministros, como lo habíamos dicho, ministros sensuales, Amén. que se dejan engañar del corazón, creen que ellos son los artistas, creen que ellos son los que hacen los milagros, creen que ellos son los que ministran al O pueblo. sea, que se vanagloria, toda la gloria que es del Señor se la roban ellos para ellos. Ellos se roban la gloria. La gloria de Dios. Se roban la gloria que le Que le pertenece al Señor. Amén, Exactamente. hermano. Y uno como ministro tiene que ser sencillo. Sencillo. Hombre, vamos a humillarnos ante la presencia de Dios para que la gloria, La de, gloria Dios descienda, caiga. Una de las cosas que me acuerdo cuando empezó el evangelio aquí, en medio de la alabanza, Dios hacía milagros. milagros y libertad a los cautivos. Exactamente. Y la fotografía de las portadas de los ministros de alabanza eran después de las escuelas dominicales sudados. Sí, exacto. Sin, como están haciendo ahora, que los maquillan y todo. Hay unos que los maquillan, hay unos que tienen que prepararlo, Sí. le colocan el chaleco, lo preparan. Hay unos con lentes oscuros. Imagínense ya esto, la Biblia nos habla que en los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismo. amadores de sí mismos, vanagloriosos. Y el ministro no tiene que ser vanaglorioso. No, para nada. Hay que buscar esa santidad, hermano que me escuchas, ministro que me escuchan. Nosotros tenemos que ser verdaderos ejemplos en la congregación. Y aquí como tenemos a nuestro hermano Johan, eso también es con una disciplina. Una disciplina. Sobre todo siempre uno buscando del Señor. Buscando siempre la llenura de Dios. Buscando siempre de que Él derrame de su Espíritu en uno. Para uno ir deshaciendo todo aquello que al Espíritu Santo le estorba. Exacto. Ahora, vivir una vida santa. Santa. Eh, Demanda mucho, pero uno tiene que lograr vivirla. Exactamente. Una de las cosas que está dentro de la santidad es la obediencia. La obediencia. Uno tiene que ser obediente a las autoridades que Dios establece. Por ejemplo, si el pastor de una congregación es una persona que mantiene el orden, que los ministros de alabanza estén con su corbata bien vestidos, Exactamente. eso también hace parte de la santidad. De la obediencia y la santidad. Amén, hermano, porque hemos visto ministros que Se montan con jeans y camisetas. jeans, franela, a unos con bermudas Con tocando. bermuda tocando. Eso no es de Dios, hermano. Entonces, esos son artistas. Ese es como un irrespeto al Señor. Exacto. Tiene que mantener la reverencia. Tenemos que ser reverentes ante Dios. Amén. Motilarnos, hermano, porque la Biblia nos habla que es deshonroso al hombre. Dejarse crecer el cabello. Exacto. Hay muchos bateristas que parecen rockeros, hermano. No, y si lo ves de espalda, tú no sabes si es una mujer o qué. Exactamente. Entonces, tenemos que ser ejemplos en la congregación. Tenemos que ser ejemplos en la calle. Tenemos que andar no tenemos que andar con palabras deshonestas, Deshonesto. sino que andar con un lenguaje evangélico. Siempre alabando y adorando al Señor en su mente y con cánticos espirituales. Bueno, listo, hermano. Le recordamos a todos los hermanos que vamos a estar todos los sábados de 4:30 a 5 p.m. Todos los sábados, hermano Johan. Todos los sábados. Esta es la cita que tenemos nosotros como ministros del Señor. Amén. Así Ministramos en la alabanza y vamos a hablar temas puntuales de lo que tiene que hacer es. un Amén. ministro. Sí, Señor. Así que se despide de ustedes el hermano Leonardo Samper y el hermano... Y el hermano Johan Díaz. Y los saludamos en el amor de Cristo y que tengan en cuenta estas cosas. Hay que ser ministros genuinos. Amén. Así es. Dios les bendiga y Dios les guarde.